Hi everybody, welcome back, bienvenidos de nuevo al canal. Mirad, hoy tenemos Past Simple. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este vídeo es muy importante. ¿Por qué? Porque os voy a explicar a grandes rasgos qué es el pasado. Mirad, cuando hablamos de Past Simple hablamos de una acción que empezó hace tiempo y finalizó. Y para hablar de esto tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de verbo estamos utilizando. Ya sabéis que hay dos tipos de verbos. Están los verbos regulares e irregulares. Regular verbs y irregular verbs. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues justamente aquí entra en juego el pasado. Cuando un verbo en pasado únicamente tenemos que añadir ed, quiere decir que es un verbo regular. Por ejemplo, play. Play, el pasado es played. Es decir, añadimos ed al final. Deletreado sería algo así como played, porque únicamente añadimos ed. Pero luego hay otro tipo de verbos, como por ejemplo go, que el pasado es went. Es decir, es went, no tiene nada que ver. Ese verbo es irregular. Para explicaros qué es el pasado, voy a utilizar, por supuesto, verbos regulares, para que lo entendáis, porque si no podríamos hacer un vídeo de 2 horas de duración, porque los irregulares son verbos que hay que ir aprendiendo poquito a poco. Entonces nos centramos en regulares, que es muy fácil. Cuando hablamos de afirmativa, simplemente utilizamos el verbo con ed. Y voy a añadir otro matiz. Mirad, es muy importante en la pronunciación que nunca pronunciéis la e. Esa e nunca se pronuncia. Cuando finaliza el verbo en ed, siempre se suele pronunciar como una d, solamente como una d, y en algunos casos, como por ejemplo flipped o licked, como una t. Pero siempre será como una D o como una T, nunca se pronuncia como ED, ¿vale? Ese chip español nos lo tenemos que quitar, ¿vale? Y evitarlo porque confundimos al anglo oyente. Mirad, por ejemplo, luego tenemos negativa e interrogativa. En negativa e interrogativa es muy fácil, ya sabéis que nunca se cambia el verbo. No nos hace falta, ¿por qué? Porque tenemos el auxiliar. El auxiliar es el que nos ayuda. En el caso de casi todos los verbos menos uno que hay ahí abajo que ahora os explicaré, hablaríamos de did, ¿vale? Did es el auxiliar en pasado. Ya sabéis que en presente era el do o das y en inglés en pasado siempre utilizaremos el did, excepto cuando hablemos del verbo to be. Es un auxiliar común y ya sabéis que en la interrogativa va al principio, lo primero que ponemos. Entonces, por ejemplo, una frase sería Did you eat? ¿Has comido? Habéis visto que yo he dejado el verbo tal cual, el verbo está en presente. ¿Por qué? Porque el did ya nos indica que la frase está en pasado. No hace falta cambiar el verbo. Eso es guay porque así no tenemos que cambiar el verbo y también sabéis que en tercera persona del singular eso de la S ya no nos hace falta. ¿Por qué? Porque en pasado nunca la vamos a utilizar. Así que una cosa menos en la que pensar. Y luego en la negativa, muy fácil, ese did lo ponemos en medio de la frase y le ponemos el not para indicar que es negativo. Es decir, la frase se construiría como una simple de afirmativa, por ejemplo en este caso I, meteríamos el did not, I didn't eat, yo no comí, ¿vale? Es muy simple realmente la estructura. Esta parte de arriba es facilísima. Luego la de abajo, por supuesto tenía que hablar del verbo to be, porque siempre lo tenemos presente. Ya le hemos dedicado varios vídeos, pero cuando hablo de past simple, evidentemente tengo que hablar de él. Ya sabéis que la forma pasada del verbo to be es was y were. Pues funcionaría igual que lo otro. Funcionaría tanto como auxiliar en interrogativa, ya sabéis, preguntaríamos primero was o were. Y en negativa, lo mismo, simplemente was y were con el not. Es muy fácil, ¿vale? Pues nada, recordad por favor, puntos clave, la pronunciación de ed al final y recordad también el tema de los verbos regulares y irregulares, ¿vale? Ya los iremos practicando, los iréis aprendiendo, pero es muy sencillo. ¿Qué utilizaremos cuando hablemos de pasado? Siempre que sea interrogativa o negativa, el did. Y por supuesto, cuando hablemos del verbo to be, was y were. ¿Fácil? Espero que sí. Nos vemos. Bye bye.